Buenos días. Soy vuestra hermana Prudencia. Hoy es un día maravilloso. Por eso te digo que la paz de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y la misericordia de Dios entra en tu hogar, en tu familia. Dicho eso, antes de empezar, te quería decir una cosa. No olvides que Jesús te ama. Te ama tal como tú eres. Te ama con tus virtudes, con tus defectos. Pero tú me vas a decir, hermana Prudencia, ¿cómo Jesús me ama? Te voy a decir otra vez, Jesús te ama. Tu marido o tu mujer te puede amar. Tus hijos te pueden amar, pero no te puede amar como Jesús. Porque el día que uno va a este mundo, el día que te pone al ataúd, tu marido que te decía, I love you, je t'aime, te quiero, no va a entrar al ataúd contigo, ni tu mujer no va a entrar al ataúd contigo. Tú vas a ir sola, ni tus hijos, ni tus hijas. Por eso, pero Jesús derramó hasta las últimas gotas para ti, que tú me estés escuchando. Por eso, no olvides que Jesús te ama. Si alguien te dice que tú no eres guapa, tú tienes que decir, mi Dios dice que soy guapa. Si alguien te dice que tú no eres inteligente, ¿qué dice la palabra de Dios por ti? Que tú eres inteligente, tú eres lista, tú eres guapa. No olvides que Jesús te ama. Dicho eso, hoy quiero comentar una cosa que está pasando en los réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, con los mensajes escritos de coronavirus que va a hablar de la vacuna que se quiere mandar en África. Pero yo no puedo hablar fuera de la palabra de Dios. Porque hoy muchos africanos me van a escuchar muy bien. Porque los africanos sabemos es un continente, oh my God. Yo cada día digo a Dios, te bendigo para mandarme a este continente. Te bendigo, te digo gracias a Dios para ser africana. Estoy orgulloso de ser africana. Por eso no quiero que no tengo ni, ¿cómo se dice a Dios? ¿Por qué no me habían mandado en Europa? No. Porque Dios sabía por qué me ha hecho negra como soy. Es orgullosa de ser negra. Porque Dios no se equivoca, porque la palabra de Dios dice. Mi Dios no se equivoca. El hombre puede equivocar, pero Dios no puede equivocar. Pero los africanos, nosotros sabemos todo lo que pasa en África. Tú puedes venir aquí en Europa. Tú estás bajo del aire acondicionado, tú miras el sol, tú no te acuerdas donde Dios te sacó. A veces tú estás en África, tú vas a decir, bueno, yo vivía en una casa. Tú puedes vivir en un chalet en África, pero cuando sales de tu chalet, tú ves la realidad de África. Tú vas con el coche, cuando llueves, oh my God, hasta tu tacón no se puede quedar pegado a la tierra de África, para que la tierra de África te dice que no te acuerdas que tú eres africano. En todos los países de África no hay diferencia. Anyway, hay sitios que tienen carreteras, hay sitios que no tienen carreteras. Hay mercado que es bueno, hay mercado que tiene tierras. No olvida, porque tú estás en Europa. No olvida donde Dios te sacó. Hasta tú puedes decir, yo vivía muy bien en una casa, pero Dios te ha sacado este continente, te ha traído en Europa, pero nunca olvida este continente. No olvida las patrias, no olvida África. No, porque tú me puedes decir, ya, yo soy camerunés. No, tú eres camerunés, pero tú tienes un continente. Cuando Europa se levanta, dice, tú tienes pasaporte, yo tengo pasaporte europeo. Tú tienes que no tienes que olvidar que tú tienes una identidad que es africano. Cualquier de país que tú estás, primero tú eres africano. Dicho eso, la palabra de Dios nos dice en Romanos, vamos en Romanos. Coge tu Biblia porque vamos a hablar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 13, versículo 1-7. Léelo, Romanos 13, versículo 1-7. Lo repite muy bien. Romanos 1:3, goma 1:7.
Lelo, Romano 13, versículo 1 a 7. Toda autoridad viene de God. Toda autoridad viene de Dieu. Toda autoridad viene de Dios. Para informarte que tú que me estás escuchando, la autoridad viene de Dios. La autoridad no viene de un religión. No. La autoridad viene de Dios. Él, todas las autoridades, los presidentes que están en África, vosotros tenéis que saber que son autoridades que Dios la ha puesto. ¿Te gusta o no te gustas? ¿Te cae bien o bien no te cae bien? Porque a veces la gente dice, no, mi presidente es un ocultista, es un demonio. Pero este demonio, desgraciadamente, como tú lo puedes decir, la autoridad es Dios que la ha puesto. Satanás no tiene ninguna autoridad para poner una persona si Dios no la había escrito en sus agendas. Te puedo dar un ejemplo. Hay mucha gente que va a los brujos para ser ricos. Nunca son ricos. ¿Por qué? Nunca su destino ha dicho que va a ser rico. Porque es Satanás solo coge lo que Dios ha puesto en ti. Lo puede adelantar. Porque Satanás no puede cambiar el destino. Una persona que va a los brujos, que hoy dice que la brujería le ha dado mucho dinero, no, es ya que Dios le había puesto esta riqueza, solo que Satanás la ha adelantado. Porque hay mucha gente que va a las brujerías para ser brujerías, para ser ocultistas, pero nunca va a ser ricos. ¿Por qué? Dios en su ADN, en la agenda de Dios, todopoderosos, no está escrito que va a ser ricos. Lo único que la gente miente son las iglesias. La religión miente a la gente que todo el mundo vamos a ser ricos. Es mentiras. Dios no ha dicho que todo el mundo vamos a ser ricos. Te lo puede demostrar. Jesús vino. Cuando nuestro Señor Salvador Jesucristo de Nazaret vino a encontrar los pobres. Cuando Kuda estaba diciendo, este perfume lo podemos vender, ha dicho, vosotros va a quedar con estos pobres, vosotros lo pueden ayudar. Para decirte que nadie va a terminar la pobreza, pues podemos hacer lo que Dios nos mandó, ayudar a los pobres, esto sí. Pero nadie puede acabarlo, porque si no, Señor Jesucristo es el Dios en vivo, en carne, podía dar toda la riqueza a toda la humanidad. Pero no lo ha hecho, para decir que ningún hombre lo puede hacer. Para decirte, si Dios no ha dicho que tú vas a ser rico, tú que me estás escuchando, hasta que tú vas a los brujos, tú no vas a ser rico. Pero hasta que tú, pastor, tú das millones de ofrendas, si la agenda de Dios no ha escrito que tú vas a ser rico, tú no vas a ser rico. Pero Dios te va a bendecir, tú vas a tener una vida estable. Esto sí, no te va a faltar comida, esto sí. No te va a faltar trabajo, esto sí. No te va a faltar nada, eso sí. Esto vosotros lo tenéis que saber, porque muchas iglesias confunden la gente. Recibe. No. Lo que Dios ha escrito para ti, Dios ya trabajó. Es lo que Dios ha escrito. Si Dios ha dicho que en tus vidas tú no vas a ser rico, te voy a decir, nunca tú vas a ser rico. Desgraciadamente te quiero traer esta noticia, pero Dios sí que te va a dar una vida de prosperidad, porque la prosperidad no es dinero. La prosperidad es tener buena salud, ver tus hijos crecer. Esto es la prosperidad. Tener un buen trabajo, esto es la prosperidad. Caminar en el pasillo que Dios ha puesto para ti. Esto es la prosperidad. Pero vamos en nuestra cosa que queríamos hablar. Primero de Timoteo, vamos a leer porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2, versículo 1 a 2. Ora por vuestras autoridades. ¿Cuántos africanos oramos por nuestras autoridades? Los africanos no oran por las autoridades. Los africanos insultan a su presidente de la mañana. Hoy, depuis la mañana hasta hoy, si tú entras en Facebook, ¿cuántos africanos están maldiciendo a su presidencia? A sus presidentes, perdón. Vosotros que maldicen a vuestro presidente, no olvida que vosotros están maldiciendo al continente africano. Porque la misma palabra de Dios dice, una maldición que no tiene causa, no tiene
no va a hacer efecto, pero cuando hay causa, tiene efectos. Si tu presidente es ladrón, tú le estás maldiciendo. Tú tienes que saber que yo te voy a informar que tú estás maldiciendo y esta boca tuya que abre para maldecir los presidentes africanos, esta boca tuya, esta palabra se hace efectos. Pero la Biblia nos dice orar. Si cuando tú oras, estos presidentes, Dios Todopoderoso, puede cambiar estos presidentes. No sea porque vosotros saben, el continente africano tiene muchos dialectos. Tiene muchos tribus. Oh my God. Que sea tu presidente no es de tu, este presidente no es de tu tribu, pero tú lo tienes que respetar, porque la palabra de Dios dice la autoridad viene de Dios. Tú que me estás escuchando, africanas, como yo digo, la mujer africanas. Antiguamente, la mujer africana podía parir 20 niños. Hay mujer con 2 ahora mismo está llorando. No le da ni tiempo de poner maquillajes. Se ha puesto como un trapo con 2 niños. Pero antiguamente, nuestras madres, nuestras abuelas, que no se ha ido a las escuelas, pero aguantaba 20 hijos, no sabe cómo lo hacía. Pero estas mujeres, cuando pasaba el rey al pueblo, los saludaba con respetos. Lo tenía respeto al rey. El rey está pasando. Señor, cuando ella hacía su cosa, como la gente dice, los africanos hacemos brujerías. Sí, yo lo acepto. Pero de dónde de estas brujerías teníamos valor. Valor que era que respetos a la gente que son ancianos. Ahora los africanos no respetamos a los ancianos. ¿Cuántos africanos que insultan porque están en Europa, insultan a su abuela porque es brucos? Tu abuela o bien tu madre puede ser brucas. Puede ser bruca. Esta bruca, Dios está puesto dentro de esta barriga de estas brucas. Porque Dios sabía que a través de ti, esta bruca puede dar su alma. Puede servir a Dios, pero lo único que tú has hecho, criticar a estas brujas, au lieu de orar por esta bruja día noche. Señor, salva su alma. Salva su alma de mi abuela, que es un brujo, un bruja. Pero tú no, tú la insultas. Tú la insultas. No tenemos más valores. Había país que tiene valor, pero África había valor. Valor por nuestros padres, valor por nuestras madres, valor por nuestras abuelas que nunca se han ido a las escuelas. Pero esas abuelas podían llevar 20 embarazos. 20 embarazos. Escúchame bien. Pero esta mujer con 20 embarazos podía llegar a cuidar a sus hijos. Nunca ha ido a las escuelas, pero podía ayudar. Pero Dios le daba fuerza porque sabía respetar. Tenía valores. Ahora los africanos han olvidado valor. Estamos cogiendo, estamos en Europa, cogemos la libertad. Pero olvidamos que Dios dice para nosotros. La religión puede decir otro, pero yo no tengo religión. Yo soy seguidor de Cristo. Yo no tengo religión porque Jesús cuando vino no tenía religión. Nosotros somos seguidores de Cristo. Por eso tú que me estás escuchando ahora mismo, tú que insultas a tu presidente día noche, tú que lo maldices, tienes que saber, no está maldiciendo solo a este presidente, está maldiciendo a él, pero su acto va a todo el continente africano. Todos nosotros pagamos. Pagamos porque cuando hablamos este presidente. Te voy a dar un ejemplo. En Jeremías 1:2. Jeremías 1:2. Dios dice, yo velo sobre mi palabra para ejecutarlos. Dios vela sobre sus palabras. Hoy tú que me escuchas, africano, africanas, tú que estás sentando ahora mismo a tu casas, tú tienes que arrepentirte, pedir a Dios perdón por todos los insultos en Instagram, por los comentarios que tú hablas a tus casas, por todo lo que tú hablas por los presidentes africanos. Tú pides perdón. Tú pides perdón, tú dices a Dios, oh Señor, tú dices oramos por nuestro presidente, porque depende de ellos, viene el bien de África, viene el bien
de Centrafrique, viene el bien de Rwandas, viene el bien de Cameroun, viene el bien de todos los países africanos, de Nigeria, de Costa de Marfil, de Congo RDC, de Congo Brazzaville. Tú tienes que hablar esto y tú vas a decir a Dios. Toda ley, Señor, como tú dices, que no depende nosotros de ellos. Toda ley que ellos van a votar, que no es bueno para el pueblo, Señor, que no pasas. Que no pasas. Que esta ley, toda ley que el presidente africano en nord, en sud, a l'est, a l'ouest, en centro. Porque no olvida que nosotros dependemos de fronteras. Cuando había Boko Haram, Camerún había allí terroristas, pero ha tocado Nigeria. Pero no olvida que Camerún está en el corazón de África. Pero Nigeria la ha tocado Mali, ha tocado. Cuando tú oras, no oras porque tú eres camerunés, tú vas a orar por Camerún. No, es egoísta. Tienes que orar por todo el continente y orar también por tu país que es Camerún. Ora primero por el continente. Dice a Dios todos los presidentes de África. Dios, yo vengo, me levanto a la brecha para orar por los presidentes africanos. Tú dices que tú velas sobre tu palabra para cumplirlos. Tu palabra dice que nosotros no dependemos de esta autoridad que tú has puesto. Toda ley de vacuna, esta vacuna, Señor, tú sabes lo que está dentro. Porque es tú que has creado todos. Toda ley que va a coger por estas vacunas, que no es bueno para el continente africano, esta ley no pasa. No pasa en nombre de Cristo. No pasa en nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta ley no pasa, Señor. Que sea toda ley. Da los presidentes africanos, da los presidentes de Nigeria, da los presidentes de Camerún, de Congo RDC, Congo Brazzaville, de Centrafrique, de Rwanda, de Maroc, de todo. Da los sabiduría en estos momentos. Para votar una ley que está bien para el pueblo. Para el pueblo. Lo que el pueblo africano necesita ahora mismo. Señor, te pido perdón para mi boca para criticar al presidente, para insultarlo, para maldecirlo. Señor, perdóname, lávame con la sangre de Jesús. Lava nuestro continente con las sangres. Te digo gracias. Señor, tú habías orado por el apóstol, tú has dicho, Simón, Satan t'a reclamado, yo he orado por ti. Et por eso el evangelio entró. Pero Señor, nosotros no sabemos si estos presidentes africanos, el Satanás lo reclama para que ella pueda hacer sufrir el pueblo africano. Por eso nosotros levantamos a la brecha para pedir las almas de los presidentes africanos. Tú que has hecho hoy, el presidente de Ghana acepta a Jesucristo de Nazaret como su único salvador. Señor, tú vas a ser también el presidente de Nigeria, acepta a Jesucristo de Nazaret. El presidente de Centrafrique, el presidente de Marruecos, el presidente anyway de cualquier parte de África, acepta a Jesucristo de Nazaret. Nosotros no venimos a pedirte las almas de estos presidentes. Y toda ley que ellos van a votar, esta ley sea para el bueno para el pueblo africano. Dicho esto, en nombre de Jesús. Amén. Soy vuestra hermana Prudencia. Tú que has escuchado esta voz como africana, arrepiéntete. Porque nuestro continente depende de estas autoridades que Dios ha puesto. Porque Dios vela sobre sus palabras. Que Dios lo bendiga. Que tenga una excelente semana. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret cubra a nosotros. Nos proteja a nosotros. En nord, en sud, a l'est, a l'ouest. En cualquier parte que tú estás con tus familias. Nada mal va a tocar tus casas. Porque la sangre de Jesús clama adelante de cualquier altar satánico. Adelante de cualquier. La sangre de Jesús justifica a tu familia que tú eres inocente. Dicho eso, buenas tardes. Que God bless you.